Este mes de diciembre va a ser el mes con la electricidad más cara de la historia. El coste de generación superará mañana los 309 euros megavatio hora, lo que supone un nuevo récord. Y van 3 días seguidos superando sucesivamente el máximo consecutivo que experimenta el pool energético. Aunque ya hemos analizado en este canal este tema del precio de la electricidad, hoy te voy a contar algo nuevo. Te voy a explicar por qué el incremento del precio de la luz podría poner en peligro el buen uso de los fondos europeos de recuperación. Y te lo voy a contar al final, después de explicarte los 3 motivos por los que la luz sube y sube y nadie parece saber cómo pararlo. Por eso te invito a ver este vídeo, una especie de calambrazo que hoy también te interesa. Mañana no será solo el día más caro de la historia, no solo lo será en el promedio, sino que habrá tramos durante el día en el que se llegue a superar los 350 euros megavatio hora. Los futuros energéticos no garantizan que esto vaya a solucionarse, pues ya anticipan un precio medio de 282 euros megavatio hora para la próxima semana, y hasta bien entrado marzo. Nada parece indicar que esto baje de manera sustancial, incluso si tenemos en cuenta que en abril la energía eléctrica procedente de las centrales eólicas suele mejorar rendimiento, los precios que se prevén ya duplican a los de abril de este mismo año. Y te estarás preguntando, ¿qué está ocurriendo? Pues por un lado lo que ya conocemos, el sistema marginalista, el de tarificación, obliga a pagar a precio de caviar la merluza. Se confía en que se va a cambiar algún día, en que se va a reformar este sistema, porque en realidad este sistema es la fuente del problema. Te he contado varias veces cómo es el sistema. Pagamos caviar a precio de merluza. Primero entra toda la merluza, es decir, una vez necesitamos energía, entra en el pool la energía eólica y la pagamos muy barata. Luego la solar, que la pagamos muy barata. Luego va la hidráulica, que la pagamos barata. Más tarde entra la nuclear, que ya no es tan barata, pero sigue siendo más barata. Y finalmente, cuando no hay suficiente para la demanda existente, entra la energía de ciclo combinado y de gas, la que pagamos muy cara. Y cuando eso sucede, todo se paga como gas. Toda la merluza, las sardinas y los boquerones se pagan como caviar. Ese sistema que se fijó en los años 90 era para retribuir de más a las renovables y fomentar la entrada de energías limpias. A día de hoy eso no tiene mucho sentido. A día de hoy tenemos capacidad para estimular energías renovables suficientes y pueden ser rentables por sí solas, por lo que no se precisa que se les regale esos beneficios extra. Mientras no se aborde este tema, y Alemania no quiere ni oír hablar de cambiar el modelo, todo lo que se haga será poner parches. Ahora mismo, la apuesta verde sale muy cara, y especialmente le sale cara a los autónomos, a los pequeños empresarios y a las familias. Por lo tanto, tenemos un problema, que si no cambia el sistema de facturación eléctrica, seguirá dependiendo del precio del gas. Y a esto, la pregunta sería, ¿por qué sube tanto el precio del gas entonces? Pues por 3 razones, las que te voy a explicar. La primera, que pagues la luz más cara depende de lo que pase en Ucrania. Resulta que el gas natural se está disparando de precio. Pues bien, está en el entorno de los 120 euros megavatio hora. Una de las razones proviene de la crisis entre Rusia y Ucrania. Las maniobras militares que están haciendo en la zona están poniendo en jaque un gaseoducto que debe cruzar Ucrania, lo que a su vez, y por derivación, está poniendo en jaque el suministro de gas para toda Europa. Esto es lo primero que nos está pasando. Lo segundo que nos está pasando es que los derechos de emisión de dióxido de carbono, el CO2, también se está disparando, porque el modelo de transición energética marca unos plazos de cumplimiento en cuanto a lo que se puede contaminar o no, y en eso vamos algo retrasados, según dicen en el plan europeo. Así que ahora mismo tenemos ese segundo factor, los derechos de CO2, también tensionados. Igual te estás preguntando que si los derechos de emisión, que ahora están sobre los 80 euros, cuando normalmente estaban sobre los 40, son los culpables. Pues que busquen un modelo para facilitar su adquisición, que emitan más. Pues eso no es posible. Resulta que esos derechos de emisión se crearon para que las empresas que generan electricidad contaminando el ciclo combinado y el gas pagasen un peaje por hacerlo. Y así, poco a poco, se irían reduciendo esas emisiones. El problema es que los derechos los emite Europa y no quiere emitir más de los que pone a disposición de esas empresas, porque si emitiera más, se haría trampas al solitario. Sería como decir que si pagas,
puedes contaminar, algo que quieren evitar a toda costa para cumplir con unos planes verdes que se les ocurrió en su momento sin tener en cuenta que iba a ser difícil suministrar toda la electricidad demandada con solo generadores renovables. Pues bien, los derechos de emisión de CO2 no paran de subir de precio porque cada vez hacen falta más, sobre todo cuando no hay ni viento ni lluvia, hace menos sol o se ponen en mantenimiento las nucleares en Francia, como ahora está pasando. Al no emitir más derechos y necesitarse más cantidad, el mercado donde se compran y se venden se han convertido en una jungla de brokers. Allí se compran y se venden al mejor postor. De ahí que, como son un bien preciado y reducido y cada vez son más demandados, su precio sube y se aplica a la generación final del gas, que es con lo que se marca el precio de la electricidad cuando no hay suficiente con las renovables. Eso es el segundo motivo. Pero hay un tercer factor. Hasta ahora la energía eólica había funcionado muy bien y había suministrado mucha energía porque ha hecho mucho viento por aquí, ¿no? Pero la tormenta se acabó y ahora tenemos otra tormenta, lo que denominaríamos la tormenta perfecta. Los aerogeneradores, que hace aproximadamente un año en estas mismas fechas empujaban el 24% de la electricidad de este país, hoy apenas están cubriendo el 8%. La tormenta meteorológica amaina, pero la tormenta eléctrica aumenta. Estos tres factores tensionan los precios del gas natural. La electricidad cerró el pasado mes con un incremento anual del 361% y esto, en diciembre, va a ser más o menos lo mismo o peor. Por lo tanto, pagamos la luz carísima porque en Ucrania hay un tremendo lío. En Europa no hay narices de cambiar el sistema de tarificación y además no hay manera de incrementar los derechos de emisión y por si fuera poco, no hay viento. Ya ves, para que luego digan que los asuntos macro no afectan a los asuntos domésticos. Antes de seguir, te recuerdo que si no estás suscrito, ya tardas, que cuando llegue a 200.000 habrá directo de celebración. Comenta que el debate nutre el conocimiento y dale a la campanilla, porque estoy preparando vídeos sobre el empleo del futuro, la deuda histórica que hemos alcanzado, la desigualdad creciente, el silenciado descontento en la calle, el fin de los estímulos europeos y la más que previsible subida de tipos que viene. Pero volvamos, te voy a responder un asunto muy importante. ¿Qué está significando para la economía? ¿Qué va a significar para la economía, para las opciones de crecimiento, toda esta situación? Ahora mismo, es verdad que la cuestión de transferencia de rentas, es decir, desde dónde va el dinero de las familias y empresas con respecto a dónde va a acabar, es lo que amenaza con que buena parte del dinero que va a entrar en España acabe desviándose desde los fondos europeos a finalmente las empresas eléctricas. Esto es lo más grave de todo. Te voy a contar algo que, como no pongan remedio, se puede llevar por delante todo este maravilloso plan de modernización previsto para España. Atento, porque lo que te voy a contar no lo vas a escuchar por ahí. Es lo más grave de todo y no es algo simple de interpretar. Vamos allá. Sabemos que este problema solo se puede atajar con un cambio en la retribución de la generación eléctrica. Ahora mismo es algo absolutamente insostenible, no tiene justificación ninguna que centrales que incurren en costes de 30, 40, incluso 50 euros estén viendo retribuida su producción a precios de 300 euros. Estaría bien que, a falta de una reforma estructural, a falta de que Bruselas realmente se dé cuenta de que esta situación no nos lleva a ningún lugar, que se sentaran empresas y gobierno para arreglar este problema, porque si no, como te voy a explicar a continuación, el éxito del despliegue de los fondos europeos peligra. La solución solo puede pasar por reducir la transferencia actual que va de los consumidores a las empresas eléctricas y que puede tener un coste terrible para la economía y, tanto que lo defienden, para la propia transición energética. No nos olvidemos que la inflación se acercará al 6%. No nos olvidemos que la cotización de los futuros de la electricidad para el año próximo apuntan a precios que duplican la media de los precios de este año en curso. No estamos hablando de un problema coyuntural. Estamos hablando de algo que se quedará y que solo se va a resolver con reformas estructurales. Vamos a hacer un cálculo, el mismo que se ha hecho desde la Universidad Carlos III, y que considera cuál va a ser el precio que marcan los mercados de futuro para el próximo año, y que están en torno ya a 200 euros, que por cierto suelen incrementarse a medida que ese futuro se acerca.
Pero bueno, al comparar eso con la media de precios de la década anterior, en torno a los 45 euros, al tomar esa diferencia de precios y multiplicarlo por el total de la energía eléctrica que se va a comprar y vender en España el año próximo, el cálculo arroja una dramática cifra: 40.000 millones de euros. Es decir, que si nada cambia, si los mercados de futuros no se equivocan en cuanto al precio del mercado eléctrico español del próximo año, estamos hablando de que por la electricidad que consumamos vamos a pagar 40.000 millones de euros más frente a lo que hubiéramos pagado con los precios de la década anterior. Pero en cualquier caso, la cifra de 40.000 millones de euros de forma aproximada es lo suficientemente escalofriante para que se busque una solución, porque si no, un agujero de este tamaño podría ahogar a cualquier economía. Y si no la ahoga, en un momento en el que España va a ir implementando un plan de recuperación destinado a inyectar 70.000 millones de euros durante 6 años, resulta que un 57% de esos millones a 6 años podrían dilapidarse en una monumental factura eléctrica en solamente 2022. Dirás que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pues creo que te equivocas si piensas eso. Estamos hablando de un factor de producción para las empresas. Estamos hablando de un bien esencial para las familias. Su demanda ha demostrado ser absolutamente rígida. El precio se ha multiplicado por 6 y la demanda sigue siendo la que era. Aunque es muy difícil comparar unos euros de inversión pública frente a un exceso retributivo, la verdad es que las transferencias de rentas por valor de 40.000 millones podrían acabar en algún escenario distinto. Aunque aceptemos que no es directa una cosa y la otra, tengamos en cuenta que si 40.000 millones acaban en la factura eléctrica, no acabarán en planes de desarrollo empresarial, en reformas o en compra de tecnología. Si ese dinero parte de ayudas y proyectos vinculados al plan que sugieren los Next Generation, el circuito es un verdadero desastre. La magnitud de las cifras son demenciales. A mí me gusta mirarlo todo con distancia, con perspectiva. Lo hago cuando reviso las revisiones de crecimiento que van anunciando gobierno e instituciones. Ahí te das cuenta que nos olvidamos de sus rebajas periódicas, por ejemplo. Con esto va a ser igual. En lugar de ir mirando al dato pequeño, del día a día, del megavatio, parece interesante calcular el coste anual aproximado, tomando el precio a futuros y dimensionarlo. Asusta, pero es mucho más real y te pone de frente ante la magnitud de la tragedia. Y sabiendo lo que podría pasar, pues hombre, se podría intentar remediar. Hasta pronto.